Muy bien, seguimos juntos compartiendo esta bella tarde argentinos y hablamos de inclusión. Así es, bueno, en contextos diversos, necesarios. Vamos a hablar de autismo, ¿no? Ha venido a nuestro piso invitado Eduardo Sotelo, que es docente de Educación Física con formación en prácticas educativas inclusivas. ¿Cómo va? Bienvenido. Bien. Bueno, gracias por estar. A nuestro bella tarde, Eduardo. Muchísimas gracias por acercarte. Bueno, para hablar de inclusión, ¿no? En diferentes contextos y en esta oportunidad concretamente en espacios educativos, ¿no? En contextos escolares, Eduardo. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de educación, hablamos del derecho a la educación que tienen todos los chicos y chicas. Y bueno, es muy importante que empezar a pensar que las escuelas, que las aulas, los patios, que en esos contextos escolares puedan participar cualquier chico o cualquier chica sin importar sus características humanas, ¿no? Y en este caso de chicos y chicas con autismo que a veces presentan ciertos desafíos que hacen que tengamos que empezar a pensar otro tipo de realidades. Muy bien, y para preconcepto que hablábamos, ¿no? Respecto a este tema. Sí, bueno, porque existen, todos tenemos prejuicios y no está mal. Muchas veces esos prejuicios nos sirven como para anticipar cuestiones o para poder anticipar qué nos vamos a encontrar de un niño o una niña. Y a veces también esos prejuicios terminan siendo una barrera, ¿no? Cuando uno no conoce realmente de qué se tratan ciertas condiciones, en este caso del autismo. Claro. Para una verdadera inclusión es necesario, bueno, una correcta información, ¿no? Sí. ¿Qué deberíamos refrescar en torno al autismo? ¿Qué deberíamos redefinir? ¿Qué deberíamos saber con respecto a características de niños que pueden ser diferenciales, que pueden ser, bueno, diferentes en algún punto? Yo creo que lo más importante es que sobre todo nos brindan la posibilidad de los chicos y chicas con autismo de poder conocer a ese chico, a esa chica en particular, sus gustos, sus intereses, cómo comunica, y para eso es importante también estar abiertos a poder tener un encuentro con esas familias que tienen mucha información para brindarnos de sus hijos, ¿no? Porque el espectro justamente de la condición es muy pero muy amplio. Vos tenés chicos que no hablan, chicos que utilizan una palabra, que arman frases cortas, que hablan de forma fluida, chicos que de repente son hipersensibles a los ruidos, chicos que no, y en ese sentido lo más lindo de todo creo que es esa posibilidad de conocer a ese chico, a esa chica que tenés enfrente, que a veces también puede ser un gran desafío porque lo que te sirve para un chico no te sirve para el otro. Y es ahí donde, digamos, entra en tensión todo sistema social que no está mirando a ese chico a los ojos y no nos está permitiendo poder conocerlo. Eduardo, el soporte educativo, ¿cómo trabaja en este sentido, no? Bueno, nosotros tenemos leyes que hoy en día facilitan los procesos de inclusión. Ya la Ley de Educación de 2006 habla de eso, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se declara en 2006 y Argentina adhiere posteriormente. Creo que es un proceso de cambio que muchas veces... Pero en la práctica, ¿vos lo notás a eso o no? Sí, o sea, lo noto siempre y cuando hay un profe, un docente convencido. O sea, la realidad es que hay muchos profes, muchos docentes en lugares muy hostiles de la Argentina que trabajan en escuelas rurales que hacen cosas excepcionales solamente por el deseo de querer que ese chico participe de sus clases, ¿no? Y eso creo que es el primer facilitador, o sea, porque la primera barrera realmente es actitudinal. O sea, la actitud termina siendo la barrera en la que más se enfrentan los chicos y chicas con autismo y sus familias. Cuando vos te encontrás con alguien que cree en tu hijo, seguramente ese año va a ser espectacular. El tema es que si vos al año siguiente te encontrás con una persona que no cree en tu hijo, puede llegar a ser el peor año de tu vida. Y creo que ni el niño ni las familias se merecen vivir esa ruleta rusa que les propone el sistema educativo. Pero primero tiene que creer esa familia en ese niño, ¿no? Para que luego la estructura docente también pueda acompañar justamente esa neurodivergencia, ¿no? Es que es así, porque los prejuicios también los tienen las familias. O sea, si las familias creen que tienen un problema, si las familias creen, porque hay un discurso médico construido de que cuando te van a diagnosticar a tu hijo, en realidad es algo problemático, cuando puede ser una solución. Cuando uno habla con muchos adultos y adultas autistas, claramente ve la importancia de tener un diagnóstico y que ese diagnóstico les termina posibilitando comprender por qué se sentían como se sentían o se sintieron durante muchos años de su vida. Y obviamente que todos sabemos los que tenemos
hijos e hijas que somos el pulmón de nuestros hijos. Entonces tenemos que estar bien nosotros, fuertes nosotros y acompañar los procesos para también poder apoyar a la escuela y también acompañar a esos docentes que tal vez tienen miedo, y es lógico que tengan miedo porque por primera vez se encuentran con un chico o una chica con esas características, o ese docente que tal vez todavía no termina de creer que es posible que ese chico participe en su aula o en su clase, al cual también tenemos que acompañar y convencer, y creo que es el objetivo. ¿Qué pasa entre pares? Creo ¿Qué percibís? Porque hay cierta naturalidad, pero también hay cierta crueldad. Claro. O sea, ¿qué es lo que podés...? Depende de la edad. Yo siempre digo, cuando vos ves chicos de 3, 4, 5 años, te acercás y lo puede ver cualquier docente. Empatía. Más que empatía, los chicos de repente, vos te estás por acercar y el nene está mal, está tirado en el piso y te dicen, no, para, déjalo porque está cansado. O, no, déjalo porque se enojó. Como que, ¿por qué? Porque los chicos a esa edad tienen un poder de mirar al otro pero tan lindo, que muchas veces nosotros los adultos lo vamos perdiendo, y más que mirar al otro terminamos observando al otro. Y creo que la posibilidad de mirar a ese otro para poder contemplar y conocer lo que necesita es súper importante para ese acompañamiento. Obviamente cuando los chicos crecen, bueno, nos van tomando a nosotros como modelo, y ahí está el problema. Yo siempre cuento la anécdota que una vez mi hija a los 4 años me vino a preguntar por qué 2 de sus compañeritos no hablaban. Y yo le dije, porque hay chicos que hablan, hay chicos que no hablan, hay chicos que hablan más tarde, hay chicos que de repente hablan y utilizan solamente una palabra. No me vino a decir nunca más nada. Pero ¿qué hubiese pasado si yo en ese momento le hubiese dicho que tenían un problema? Claro. Claro, el estigma empieza ahí empieza a construirse. Digo, la vida tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo me tomo el prejuicio? A gestarse, claro. Digo, son situaciones que pasan. Vos mencionaste algo de hablar con las familias, ¿no? ¿Qué experiencia en lo personal tuviste, Eduardo, en esa charla con familias que tenían este tipo de situaciones, tienen este tipo de situaciones, y cuánto te modificó la mirada a vos, ¿no? Respecto a este tema que hace tanto que estás trabajando? Me parece que, por un lado, es súper importante poder conocer los procesos en el que está cada familia y acompañar de ese lugar. Digo, si una familia no está preparada para recibir un diagnóstico, tal vez no sea lo más importante en ese momento. Lo más importante sea que pueda estar al lado de su hijo para acompañarlo y brindarte a vos las herramientas y la información que vos necesitas para poder acompañar a ese chico o a esa chica en la escuela. Porque probablemente si vos la empujes hacia un diagnóstico, se cierren y terminen no brindando esa información y no acompañando a su hijo o a su hija como necesitan. Porque ese chico o esa chica en un acto escolar, en alguna situación, bueno, va a quedar como expuesto de que algo está pasando. Obviamente que uno quisiese que sea lo mucho poder intervenir lo más rápido posible. Pero bueno, a veces los procesos son más lentos y uno tiene que aprender a acompañar. Y creo que lo que más me aportó acompañando a familias es esa posibilidad también de comprender que viven muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Hay que estar en el lugar de una familia que vive situaciones de colapso de un hijo, lo que comúnmente se llaman crisis, 2, 3 o 4 veces al día. O sea, lo duro que es ver a tu hijo ponerse mal y de repente no saber qué le está pasando. Y eso también te da la posibilidad de tener un respeto para poder acompañarlas lo mejor posible, entendiendo que ahí el actor principal es el chico o la chica, ¿no? Porque el que la termina realmente pasando mal es ese chico o esa chica que por esas características que llamamos autismo sufre. Y esto no es menor, ¿no? Que los chicos terminan sufriendo. Eduardo, ¿has encontrado esa predisposición en la estructura docente justamente para acompañar este tipo de situaciones? Mira, la verdad que sí. Obviamente que hay cierta resistencia, pero muchas veces la resistencia está por las condiciones que hoy brinda el sistema educativo. Porque la realidad del aula, del patio, no solamente es exclusiva de las personas con discapacidad, sino pasan un montón de cosas. O sea, nos encontramos con un montón de realidades, situaciones que apremian. Digamos, no nos podemos desligar de la situación económica del país, de cómo afectó la pandemia en la salud mental de todos y que eso se traslada a los chicos y chicas. En la medida que el docente comprende y se da cuenta que vos entendés qué pasa en esa realidad, también está más abierto a poder, pensar, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ampliar esos límites de lo posible.
nosotros hace 20, 30 años nos formaron para otra realidad educativa. Y bueno, hoy en día nos toca poder afrontar otras situaciones en las cuales nosotros somos actores principales, los docentes, y yo creo mucho en ello. Digo, si no, no me pasaría como ayer que estuve en San Basilio y hubieron 250 personas, y hoy vamos a estar en Río Cuarto y hay otras 250, 300 personas inscritas, y la semana pasada estuve en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en General La Madrid, y había 320 personas, digo, y la gran mayoría eran docentes. O sea, hay docentes que quieren sentarse a poder escuchar y ser escuchados. ¿De qué se tratan esas charlas que tenés en el país cuando vas recorriéndolo? Bueno, justamente de eso, ¿no? El desafío de poder, por un lado, llevar el conocimiento que uno tiene para generar procesos inclusivos, pero por el otro lado también para poder convencer a ese docente que se siente, que le dé una oportunidad a un chico o una chica que probablemente le pueda cambiar la vida. ¿Y qué testimonios te encontraste? Me imagino todo, ¿no? Docentes que... Final de la charla, se ponen a hablar un rato y te cuentan su experiencia. Y a compartir, sí, o sea, me pasa muy seguido, ¿no? Que hay docentes que se comprometen tanto con los chicos que cuando te cuentan las situaciones se te ponen a llorar, ¿no? Y es una realidad que muchas veces nos enteramos de las situaciones docentes, de las malas situaciones docentes, ¿no? Las situaciones donde ese docente tal vez discrimina o excluye a un chico, pero las buenas muchas veces no las enteramos. Claro. Y hay muchos docentes que hacen cosas excepcionales en Argentina y en un montón de lugares de Latinoamérica que no nos enteramos y que también yo quiero reivindicar, ¿no? Porque si no es como que siempre le caemos al docente que hace las cosas tal vez que no las hace bien. Y es una realidad. Y siempre hay también docentes a los que hay que seguir convenciendo. Digo, es como todo, es un proceso cultural, es un cambio. Pero bueno, el cambio avanza y en ese proceso, lamentablemente, ese cambio no avanza a la velocidad que los chicos necesitan. Claro. Y entonces lo que termina sucediendo es lo que les comentaba anteriormente. Los chicos sufren y la pasan mal. Y no se merecen pasarla mal en ningún contexto social. Creo que el objetivo de nosotros como padres es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Como población adulta. Pensaba, Gordo, mientras te escuchaba, en esta violencia implícita y explícita muchas veces en diferentes escenarios sociales, ¿no? ¿Cómo atraviesa esto también el espacio escolar y bueno, y estos espacios donde se está trabajando justamente por la inclusión? Es bueno. Mira, yo te cuento una nota y te vas a dar cuenta de lo importante que es la escuela. Yo doy clases en la formación docente en el profesor de Educación Física de River Plate y el año pasado uno de los chicos iba a hacer una actividad de cierre de mitad de año, ¿no? Entonces invitó a los compañeritos de los chicos del club de rugby. Y me cuenta que uno de los compañeritos, uno de los mejores amigos de uno de los nenes, tenía autismo. Entonces me preguntó cómo cómo pensar la actividad para todos los chicos y chicas. Y yo que siempre me quedo pensaba por dentro y digo, qué loco, ¿no? Porque ese nene tiene un mejor amigo porque estuvo en la escuela. Claro. Lo conoció en la escuela. O sea, la oportunidad la tuvo en la escuela, de conocer a ese chico con esas características y que decidiese que sea su mejor amigo. Y ese nene probablemente en algunos años ya sea un adulto y tome decisiones. Y tal vez tenga la decisión de tomar a quién emplear. Y no va a ser lo mismo haber tenido un mejor amigo con esas características que no haberlo tenido. Y creo que la escuela también tiene eso, ¿no? Como objetivo, la construcción de ciudadanía. Y no tenemos que perder de vista eso. Que para poder construir una sociedad mejor, esa escuela tiene que ser más diversa y tiene que haber más realidades puestas ahí en juego para poder contemplar esas realidades y a futuro poder elegir mejor. Vos hablabas recién del marco latinoamericano o mencionabas, hacías referencia respecto a eso y te iba a consultar si sabías cuál era el mapa de la Argentina respecto a los países de la región, ¿no? Con respecto a estos temas. Como todo, hay, digamos, fortalezas y hay desafíos, ¿no? Me parece que Argentina tiene algo que no tienen otros países de Latinoamérica y te diría hispanohablantes, que tiene que ver con una cuestión, con la seguridad social que tiene Argentina. Digo, Argentina, sobre todo para favorecer los derechos de las personas con discapacidad, tiene un sistema de seguridad social único en Latinoamérica. Bueno, si uno habla España o mismo en Estados Unidos, depende el lugar donde vivas en Estados Unidos, porque digamos, los estados tienen mucha autonomía también. Y eso no es menor, ¿no? La posibilidad de acceder a ciertos apoyos y que eso no lo tenga que sustentar vos, sino que lo sustente un sistema de seguridad social que no solamente tiene que ver con el Estado, sino con se llama un sistema de prestaciones básicas más
más las pensiones no contributivas y demás. Eso en Chile no existe, en Paraguay no existe, en Uruguay existe un sistema similar, pero no llega a todos. Y eso es una fortaleza que lamentablemente vivimos ya hace varios años situaciones regresivas que tenemos que tratar de cuidar porque no sucede en todos los lugares del mundo. Bueno, son espacios ganados. Son espacios ganados, punto, ¿no? pero bueno, vieron que se dice, ¿no? Los derechos se ganan, se conquistan, pero también se luchan para no perderlos durante el tiempo. Y me parece que ahí es muy importante tener en cuenta eso y que a veces también entender que la lucha por ese docente para que se mejore el sistema educativo y que se ve interpelado por ese chico con discapacidad que viene a ser como un problema más dentro de un montón de problemas, pero problemas no en el sentido porque el chico sea un problema, sino porque tal vez el Estado no le está dando esas herramientas necesarias. Es la misma lucha que tiene esa familia de ese chico con discapacidad para que no se le vulnere el derecho a la educación. Entonces yo siempre invito a que esa lucha sea en conjunto y no que se vean como un enemigo en común, porque los dos quieren lo mismo, en definitiva una educación mejor, y eso es lo más importante. Muy bien, por eso es tan importante la difusión y la información y el conocimiento, ¿no? de esto que estamos hablando. ¿Cómo te pueden contactar, Eduardo? Aquellas personas, instituciones o familias que de pronto quieren establecer un vínculo, bueno, compartir alguna charla. En cualquiera de las redes, @edu_sotelo, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, o sea, me encantan las redes. Muy bien. Así que a donde quieran. Genial, bueno. Gracias por la visita. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Muchísimas gracias por esta visita. Un placer, Eduardo. A ustedes. Por favor, hasta pronto.